Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. San Vicente de la Barquera es un puerto situado en la costa de Cantabria, en su lado occidental. Ya desde su más remoto origen, su ubicación geográfica fue fundamental para dar cobijo a los barcos que discurrían por ese mar Cantábrico, puesto que San Vicente, la actual localidad, se encuentra ubicada en una pequeña península situada entre la desembocadura de dos ríos que forman las dos rías que terminan por confluir hacia ese mar Cantábrico. Por el lado occidental tenemos la cuenca del río Garandilla, que es la que se convierte, una de las que hacia la que entra uno de los brazos del mar, una de las dos rías que rodean a San Vicente de la Barquera, y por el lado oriental la del río Escudo. Aunque esta del río Escudo es más ancha, la que fue tradicionalmente aprovechada como puerto natural es la ría formada dentro de la desembocadura del río Garandilla. Pues bien, entre estas dos rías vamos a encontrarnos una península alargada con un sector elevado que es donde hoy se encuentra el casco antiguo de San Vicente de la Barquera, que se desarrolla esencialmente desde la punta más septentrional, donde se encuentra el castillo, hacia la zona más elevada al sur, donde encontramos la iglesia de Santa María de los Ángeles. Vamos a tener ocasión de recorrer ese casco histórico, estructurado esencialmente en torno a una calle principal, pero hemos de tener en cuenta que el valor fundamental de San Vicente de la Barquera era esa ubicación privilegiada entre las dos rías, como decíamos antes, se convertían en un puerto natural, de ahí que el edificio más significativo sea el castillo que servía de protección a los barcos que buscaban el amparo de ese puerto natural. Un castillo cuyos orígenes se pueden encontrar en la repoblación de San Vicente, ya a mediados del siglo VIII, si bien podemos preguntarnos si, puesto que todo apunta a que aquí ya existió un puerto romano, pudo haber algún tipo de campamento militar previo al castillo que vemos en la actualidad. Decíamos, por tanto, un castillo que servía como último elemento de protección del interior de esta ría, sobre todo la del Garandilla, que es donde iban a amarrar los barcos y de esa manera encontraban la protección frente a la climatología adversa del mar Cantábrico al estar en el interior de las rías y la protección frente a aquellos enemigos que bien desde el mar pudieran querer acosar esos barcos, pudiendo ser defendidos desde el castillo, o sencillamente cualquier otro enemigo que pudiera querer aproximarse ya desde el interior hacia el puerto, también defendido por el castillo. Como decíamos hace un momento, la mayor parte del casco histórico se articula a partir de una calle única, la calle Alta, esa que discurre del castillo a la iglesia, en la que vamos a encontrarnos los edificios más significativos: la Torre del Preboste, aún inserta en la muralla medieval, edificios más tardíos ya de la Edad Moderna, como el actual ayuntamiento, u otra serie de construcciones que se han ido habilitando en tiempos recientes para albergar desde servicios públicos a las gentes que viven y turistean en este centro histórico de San Vicente de la Barquera. Pero el hecho de encontrarnos con esa calle única hace que sea aquí donde tengamos que buscar el patrimonio arquitectónico más destacado de San Vicente, incluso aunque rastreemos las ruinas que puedan perdurar desde época medieval. Sin duda, el edificio más significativo del que ya hemos hablado es el castillo, que, como indicábamos, se encuentra al inicio de la calle, por tanto en un punto por debajo de la iglesia, pero que protegía bien la entrada hacia el puerto, hacia esa marisma del Pombo, que es en donde termina la Garandilla. Y si vamos ascendiendo hacia la parte superior de la localidad, nos encontramos otros restos monumentales. El Hospital de la Concepción sería uno de ellos, previsto ya de finales de la Edad Media, de finales del siglo XV, previsto para, entre otras cosas, atender a los peregrinos que pasaban por el lugar. A la par de este hospital, desde el cual tenemos una vista de la que fuera el arrabal principal de San Vicente de la Barquera, hoy organizado en torno a la Plaza Mayor de la ciudad, y que, insisto, sería un sector urbano extramuros, no protegido por esa muralla medieval
que comenzaba en el castillo y llegaba hasta la iglesia de Los Ángeles. Pues bien, además de este hospital y de la propia iglesia, sabemos que llegó a haber un convento y al menos 3 ermitas en esta villa alargada situada sobre este espolón, sobre esta peninsulilla que quedaba entre las 2 rías. No ha de sorprendernos esta cantidad de edificios religiosos, sobre todo si tenemos en cuenta que en el propio arrabal al parecer no existían edificios religiosos de entidad, de modo que toda la actividad litúrgica, la actividad de los fieles tenía que desplazarse hacia el interior de la villa. Y ya como remate final de este patrimonio arquitectónico, la propia iglesia de Santa María de los Ángeles. Sin duda, la iglesia es el edificio más significativo, mejor ornamentado, en el que más inversión pusieron los lugareños. El templo que estamos viendo en la actualidad tiene una estructura gótica ya de la Baja Edad Media, a la que se le fueron añadiendo con el paso del tiempo otra serie de elementos. Destaca la capilla de la familia Corro, la del inquisidor general, estamos hablando de un inquisidor ya del siglo XVI, o toda la retablística que tenemos tanto en el altar mayor como en los ábsides laterales ya de los siglos XVII y XVIII. Bien, con esto hemos hecho un repaso de todos estos conjuntos más destacados del patrimonio de San Vicente de la Barquera, que sin embargo desde el punto de vista histórico ha sido considerado junto a las otras 3 llamadas villas del mar. Llegaron a formar una entidad autónoma con diferentes nombres durante la Edad Media y la Edad Moderna, las 4 villas del mar. Estamos hablando de, si vamos viajando desde occidente hacia oriente, de la propia San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales. Bien, hemos de preguntarnos por qué estas 4 villas del mar se consideran como un referente histórico notable en el desarrollo económico, no solo de este área del norte de la península ibérica, sino de la propia Corona de Castilla, por aquello que fueron sus puertos naturales a través de los cuales se establecen las relaciones comerciales con el noroccidente de Europa. Es indudable que, en efecto, tenemos una gran cantidad de documentación que viene a acreditarnos esta situación, pero nos podemos preguntar si al parecer estas 4 villas llegaron a ostentar una posición destacada, ¿por qué el patrimonio arquitectónico, por más allá de que pueda ser más o menos hermoso que podemos observar en San Vicente de la Barquera, es relativamente limitado? Es más, podemos ir más lejos. Si nos paramos a hacer un análisis fino de la propia estructura urbana de San Vicente de la Barquera y contabilizamos el número de solares que podía haber dentro de esta villa vieja, de esta villa intramuros, no tenemos más de medio centenar, de los cuales unos cuantos, como hemos visto, estaban dedicados para edificios de prestigio, el castillo, la iglesia, el convento, el hospital y las ermitas. En este sentido, contamos con un muy atractivo centro de interpretación de San Vicente de la Barquera en el interior del castillo, donde además de exhibir algunos objetos tradicionales, tener unas cuantas láminas explicativas, incluso algunos dibujos muy representativos de estas 4 villas del mar, lo más destacado es un conjunto de maquetas realizados por la empresa Ederland, de muy buena calidad, que vienen a completar la comprensión de esta villa de San Vicente de la Barquera. En ese sentido, si nos ponemos a mirar en detalle esas maquetas, lo que vamos a observar es la villa histórica con su muralla, este elemento alargado que quedaba sobre este espolón entre las 2 rías, a sus pies por el oriente ese arrabal en torno a la plaza mayor, y en el lado contrario hacia occidente, metiéndonos en esa marisma del Pombo, donde se pudieran encontrar tanto los astilleros como el puerto más destacado de San Vicente de la Barquera. Y esta es la idea que hemos de retener. Cuando nos encontramos ante localidades que su desarrollo, su prestigio están vinculados al comercio marítimo, el elemento fundamental de estas ciudades no es un patrimonio arquitectónico más o menos destacado, sino toda la estructura naval que podía estar asociada a esa villa y que en muchos casos tiene un carácter, no vamos a decir efímero, pero sí que en el paso del tiempo
se deteriora, afectado en primer lugar por el embate del mar, aunque estemos en una ría interior, o que se va modificando, o incluso que en el momento que, por la razón que sea, deja de tener la función inicial, sencillamente desaparece porque no se da mantenimiento. Y en el caso de San Vicente de la Barquera, ese puerto interior hoy se ha desplazado hacia la zona de la bahía, que es donde tenemos un puerto en donde aún se siguen combinando funciones entre pesquería y puerto de recreo. Claro, hemos de pensar que cuando estamos hablando del San Vicente de la Barquera histórico, el de la Edad Media, Edad Moderna, estamos hablando sobre todo de una localidad eminentemente comercial, sin por ello quitarle valor a la actividad de los pescadores. Pero queremos insistir en esa idea. Hemos de comprender que los puertos históricos que tenían cierto renombre en la documentación del pasado no tenemos por qué asociarlos a establecimientos urbanos de gran entidad con un patrimonio histórico realmente destacado. Pensemos en el puerto más importante actualmente en Europa, Róterdam. Más allá de que el centro histórico de Róterdam fue duramente castigado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, totalmente bombardeado en 1940 por los alemanes y a partir de ahí reconstruido con una arquitectura más contemporánea, lo que no podemos negar es que el patrimonio histórico previo a ese bombardeo tampoco era un patrimonio significativo, a pesar de que Róterdam ya era un puerto notable y hoy lo es mucho más. Si tenemos que pensar que a lo mejor en el siglo XXV Róterdam ha decaído como puerto principal de Europa y vamos a buscar dónde está esa ciudad notabilísima portuaria de Róterdam, no la vamos a encontrar, porque ese puerto destacado está constituido por grúas, muelles, almacenes para los contenedores, una serie de elementos que por lo general, desde el punto de vista patrimonial, no tendemos a conservar. Por supuesto, he saltado en la escala. San Vicente de la Barquera no es comparable en absoluto en escala con la actividad que pueda tener Róterdam, pero la idea es la misma. En este tipo de puertos históricamente exitosos, la posibilidad de encontrar un patrimonio arquitectónico notable es muy limitada, porque el valor del lugar no está en la urbe, el valor del lugar está en su relación con el mar. De ahí que, con todas las limitaciones que podamos poner al peso histórico que San Vicente de la Barquera, dentro de las 4 villas del mar, pudo tener en esas relaciones comerciales entre Castilla y el noroccidente de Europa, lo que nos queda claro es que si queremos rastrear dónde está ese puerto destacado notable, hoy no lo vamos a encontrar inexistente a las orillas de la marisma del Pombo, donde lo que crece es la vegetación silvestre, se acumula la vegetación marina y todo lo más pasa a alguna barca de alguno de los pescadores que ociosos están recorriendo la ría. Pero en cualquier caso retengamos la idea clave. No podemos asociar automáticamente el éxito histórico, en este caso por el comercio marítimo, a la existencia hoy de un patrimonio notable arquitectónico del pasado. Porque si estamos hablando de comercio marítimo, el verdadero patrimonio era el que estaba flotando sobre las aguas del mar.